Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Extracto, un programa especializado en información educativa, científica, tecnológica y cultural. Una producción de la Dirección General de Televisión Educativa y la Agencia Informativa de Educación de México. En la siguiente media hora veremos lo mejor de la información en educación y su actualidad. El cambio climático se ha convertido en la principal preocupación del movimiento estudiantil europeo. Los jóvenes, conscientes de que el futuro del planeta se encuentra en sus manos, se están organizando para salir a protestar a las calles. En el siguiente reportaje conoceremos la iniciativa Fridays for Future. En agosto de 2018, Greta Thunberg, una joven sueca de 15 años de edad, decidió dedicar un día de la semana a crear conciencia sobre el cuidado del medio ambiente. Así, los viernes se para frente al Parlamento de su país con un austero cartel donde se lee la frase «Huelga escolar por el clima». Al paso de los días ha logrado cada vez más apoyo hasta convertirse en el movimiento Fridays for Future, una acción global que incluso ha encontrado un espacio en distintos foros de Naciones Unidas. Children can get headlines all over the world just by not going to school. Then imagine what we could all do together if we really wanted to. La consigna es tan clara como cruda. And what is the point of learning facts within the school system when the most important facts given by the finest science of that same school system clearly means nothing to our politicians and our society? Jóvenes alrededor del mundo se han unido al llamado de Greta, entre ellos Haven Coleman, una activista medioambiental de 12 años que está participando con gran entusiasmo desde California. I'm like a lone striker in my state since there's not really many other people who do it every Friday. La urgencia de impulsar acciones contra el calentamiento global mantiene a los jóvenes como Haven buscando un espacio para comunicar sus propuestas. We've got so many strikes that are being planned, and probably thousands and thousands of kids across the U.S. are going to show up on March 15th out of schools and in the streets. And it's... En efecto, marzo 15 es la fecha en la que más de 1,500 ciudades en más de 100 países se unirán al movimiento. Like, we're doing it because we feel like we need to, because since we see that the adults aren't doing anything, we sort of need to do something, or else nobody's going to do anything. En sus palabras abunda la frustración, pero también la convicción de enfrentar una crisis que amenaza la vida misma y el bienestar de nuestro planeta. I want you to feel the fear I feel every day. And then I want you to act. I want you to act as if you would in a crisis. I want you to act as if the house was on fire. Because it is. De acuerdo con el Fondo Mundial para la Naturaleza, la población de vida silvestre ha sufrido una caída del 60% en promedio desde 1970. El clima extremo y la pérdida de biodiversidad son los retos más grandes que enfrenta la humanidad, y cada acción, por pequeña que parezca, es valiosa. Because I sometimes teach presentations to kids in 5th and 6th grade, and so they don't really know what climate change is, which is sort of scary because it has been ruling our lives and it's gonna affect our future drastically. So la degradación de los bosques, océanos y ríos socava los sistemas naturales de los que dependemos. La reflexión del Foro Económico Mundial afirma que se necesitará una acción internacional y coordinada para internalizar y mitigar el impacto de la actividad humana en los sistemas naturales. El doctor Joan Sánchez Cabeza, investigador titular C, responsable del Laboratorio del Cambio Global y Climático del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM, nos habló sobre la importancia de trabajar por frenar el cambio climático y su impacto en los océanos. Bueno, en primer lugar, creo que es muy importante hablar de los océanos, porque nos olvidamos muy a menudo de que el cambio climático no es solamente la temperatura y los impactos que tenemos en el ámbito terrestre, sino también sobre los océanos, ¿no? Y el impacto más evidente y en el que todos podemos pensar inmediatamente es el de la temperatura. La temperatura de los océanos está subiendo prácticamente al mismo ritmo que en el ámbito terrestre, ¿no? Y de hecho tenemos estudios que estamos realizando en estos momentos donde vemos que en las zonas costeras de México, en particular en la zona del Golfo de California, la temperatura está subiendo incluso más deprisa
que el promedio global, ¿no?, que estaríamos esperando. Y eso, por supuesto, es debido a los gases de efecto invernadero. Y efectivamente, como usted decía, justamente como estaba ayer en un taller, el tiempo no es que se esté acabando, es que de hecho ya se ha acabado, en el sentido de que ya sabemos que la temperatura va a subir bastante más de lo que sería deseable para los ecosistemas, y es una auténtica emergencia, y la verdad es que no le estamos haciendo como sociedad el caso y no le estamos dando la importancia que realmente tiene. Bueno, la cosa es bastante compleja y tiene muchas ramificaciones que, por supuesto, no me va a dar tiempo en una breve entrevista, pero la primera y más evidente, como le decía, es la temperatura. El aumento de temperatura, por ejemplo, hace que las especies que tienen un margen de tolerancia, ¿no?, de temperaturas, aquellas especies que se pueden mover, se van, y que especies que antes estaban en aguas más calientes, más al sur, empiezan a aparecer, especies que antes no estaban en nuestras costas y que hacen cambiar nuestros ecosistemas. Pero luego hay otro efecto, por ejemplo, del cual se habla poco, pero también es muy importante, y es que un aumento de temperatura hace subir más el nivel del mar. Y el nivel del mar en estos momentos ya está subiendo entre 3 y 4 milímetros por año. No parece mucho, pero a lo largo del tiempo y en las zonas costeras que son bajas, este es un impacto importantísimo, ¿no? Se prevé que a finales de siglo ya haya ciudades costeras de México que empiecen a estar inundadas de forma permanente debido a este fenómeno, ¿no? Y de hecho hay un efecto secundario del cual también se habla poco, pero que yo creo que a la larga va a ser uno de los más importantes, y es que los océanos nos ayudan. Nos ayudan porque parte del dióxido de carbono que está en la atmósfera entra al medio marino. Así es. Y por lo tanto la temperatura no sube tan deprisa. Pero eso tiene un efecto secundario, y es que el pH, la acidez de los mares y de los océanos, empieza a disminuir. Y eso ya se está empezando a ver en todo el planeta, sobre todo en la zona del Polo Norte, del Ártico, pero también se está empezando a ver a nivel general. Y me dirán, bueno, ¿y eso es muy importante? Pues sí, porque resulta que hay muchos organismos que decimos calcificadores, que producen carbonato de calcio, como por ejemplo los corales, que cada vez lo van a tener más difícil porque en un medio ácido no pueden calcificar. Que el tema de la adaptación creo que es un tema realmente importante, y la vulnerabilidad. Y yo siempre digo en mis clases y en mis conferencias que finalmente los más vulnerables siempre son los mismos. Los más vulnerables son siempre los más pobres. Esas comunidades de pescadores artesanales, costeros, esos van a ser los más afectados y son a los que tenemos que empezar a prestar especial atención. Bueno, en relación con el mal uso, de hecho yo no hablo de cambio climático como me dijo cuando me presentó. Yo soy responsable de un laboratorio que se llama Cambio Global y Climático. El cambio climático es solo una parte de todo el problema, como usted acaba de decir, y es parte de lo que llamamos el cambio global, ¿no? Y el cambio global es destrucción del hábitat, contaminantes orgánicos, contaminantes metálicos, basura, plásticos. Yo creo que ahí realmente tenemos que dar un grito de atención, ya no digo una observación, sino un grito, ¿no? Claro. Yo salgo muy a menudo al medio marino, a la zona costera, y cuando salgo en lancha y hago mi trabajo, básicamente lo que me rodea es plástico. Y hoy en el estudio también nos acompañó la maestra Liliana Sánchez, directora de exámenes de certificación del British Council, quien nos habló sobre las perspectivas internacionales y nacionales sobre las tendencias y enfoques de la evaluación del inglés. El British Council es una organización, una representación no gubernamental del Reino Unido, cuyo objetivo es crear vínculos entre el Reino Unido y otros países. Y lo hacemos a través de diferentes áreas. Lo hacemos en las artes, en trabajo hacia sociedad, trabajamos para educación básica y superior, y
Otra área es la enseñanza del idioma inglés. En ella nos enfocamos a dos, la enseñanza y la evaluación. Aquí yo quisiera enfatizar mucho que nosotros comunicamos el tema primordial de la enseñanza. Entonces trabajamos mucho en ayudar a que los profesionales de la enseñanza se acerquen a foros de reflexión donde podamos platicar sobre innovación en la enseñanza. Y por ello es que estamos trayendo diferentes eventos, en particular uno la semana que viene, del 21 al 23, vamos a estar reuniéndonos en el campus de la Universidad Iberoamericana para discutir sobre evaluación. Entonces el British Council busca que creemos todas esas condiciones, esos foros de discusión para que se logre una educación equitativa, incluyente y de calidad. Y en específico aquí en México, donde estamos trabajando. Vamos a ser muy honestos, sí es preocupante a veces donde nos encontramos. Existen índices de referencia, el más conocido es el índice que se llama EFEPI, por sus siglas en inglés, English Proficiency Index, y nos encontramos en realidad de 88 lugares, nos encontramos en el lugar 57. Esto con respecto a México. Con respecto a México, exacto. Entonces, sí es preocupante, porque no hemos alcanzado la media, estamos en la media baja, pero se han logrado esfuerzos en todos los sentidos, ¿no? Se trabaja muchísimo en que los maestros se capaciten, en que los maestros obtengan pues todas esas herramientas y conocimientos para impulsar la enseñanza y el aprendizaje del idioma inglés. Las ciencias, tecnología, ingeniería, matemáticas, que se llaman por sus siglas en inglés STEM, se comunican en inglés. Cuando uno quiere acceder a libros, a textos, a investigación, con innovación en cualquiera de esas áreas, el medio de comunicación es el inglés. Hay documentos que se escriben en el primer idioma de las personas, pero se traducen en inglés para poderse distribuir. Claro. Entonces, eso es lo que nos une. Y de nuevo, enfatizando un poco nuestro objetivo primordial, que es el mutuo entendimiento, pues lo hacemos a través del idioma en donde la mayoría se comunica. Vamos, no dejemos muy atrás el español, porque el español es una lengua que tiene un nivel predominante en el mundo, pero aún inglés está a la cabeza. New Directions es un evento que se ha llevado a cabo en Asia ya por 7 años y se trae por primera vez a América Latina, y somos nosotros, México, el British Council México, el que lo recibe. Es un evento de 3 días donde se van a reunir especialistas para discutir los temas de evaluación. La evaluación ha cambiado muchísimo y el tema de esta conferencia es cómo alineamos la evaluación a los movimientos y los cambios de la enseñanza y los planes de estudio. La enseñanza del idioma inglés ha cambiado muchísimo. Ahora tenemos medios que la distribuyen de manera masiva. Podemos aprender de manera independiente a través de medios digitales, plataformas y programas de estudio que están al alcance de todos. La pregunta es, ¿tenemos ese mismo acceso a la evaluación? En el mundo sí la hay, y entonces tenemos que conocerla en América Latina. New Directions in English Language and Assessment es un evento que va a reunir a personas expertos en evaluación de países como Colombia, Perú, Chile, pero también tenemos expertos del Reino Unido. Tenemos 2 expertos en evaluación, que es el profesor Barry O'Sullivan y el profesor Constant Long. Ellos 2 vienen a compartir su conocimiento, pero estamos abiertos a todas las opiniones. Entonces tendremos también al profesor James Púrpura de la Universidad de Colombia presentando en este evento. Y lo interesante es que tenemos también gente clave en México. Estará Adriana Abad de la Universidad Veracruzana, donde se han hecho esfuerzos muy importantes en evaluación. Y queremos que platiquemos sobre esos temas. Tal vez no todos se adapten a México, pero debemos conocerlos. Claro. Los temas primordiales vamos a hablar sobre la evaluación para inglés con fines específicos. Es decir, tenemos que evaluar, por ejemplo, conocimientos en ingeniería, conocimientos en medicina, y existen pruebas específicas para ello. Pero también podemos evaluar las habilidades de manera separada. Es decir, cuando uno dice que se comunica en inglés, pues es porque lee, comprende, pero también
también habla o escribe y se pueden evaluar cada una de ellas. Entonces vamos a revisar la evaluación del habla. También vamos a platicar sobre la evaluación para movilidad. Muchos de nosotros estudiamos, tenemos la oportunidad de estudiar fuera de México y regresamos con ese conocimiento, pero para ir a estudiar ahí necesitamos probar nuestro dominio de la lengua. Entonces hay pruebas específicas que lo hacen y eso vamos a discutir. Ahora continuamos con la serie de trabajos especiales de la Agencia Informativa de Educación de México sobre el Mes de la Mujer. En esta ocasión, nuestra compañera generadora de información, Carla Rodríguez, nos prepara un reportaje sobre Lilia Patricio, una mujer que trabaja por los derechos humanos de los pueblos indígenas. Para Lilia Patricio Galván, la defensa de los pueblos indígenas es una misión de vida. La abogada ha llegado hasta la Organización de las Naciones Unidas para prepararse y poder colaborar en la procuración de los derechos humanos de los indígenas de nuestro país. Salió una convocatoria de las Naciones Unidas que era para líderes indígenas en defensa de los derechos de estos pueblos. Entonces me inscribí a esta convocatoria, dije, bueno, igual y algo de mi trayectoria o algo del trabajo que estoy haciendo lo puedo reforzar ahí. Salí seleccionada, entonces estuve 3 meses de becaria de las Naciones Unidas en Europa. Ya de ahí regresé y la oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos me mandó llamar para apoyar a la oficina aquí en la Ciudad de México, en el área de mujeres. Pero su camino no ha sido fácil. Originaria de Oaxaca, ella pertenece al pueblo Mije y a los 11 años fue llevada a la ciudad de Monterrey, en Nuevo León, por una organización religiosa, bajo la falsa promesa de una educación sin costo. Pero en lugar de cuadernos, a Lilia le dieron jabón y ropa sucia para lavarla. Ya cuando estaba con las monjas dije, pues yo vine aquí para terminar mi escuela, ¿no? Para terminar la primaria, y ya de ahí me di cuenta que había muchas cosas que nos hacía falta en las comunidades, sobre todo volteando a ver a mi propia familia, a mis papás. Y siempre me gustó defender, primero empezando por mis derechos, ¿no? Como terminar una escuela, irme a una escuela a estudiar y ya de ahí para los demás. En Monterrey buscó la manera de completar sus estudios hasta terminar la carrera de leyes en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Con lo que uno va a hacer en la vida, con eso se nace, o al menos eso creemos en mi comunidad, que uno ya nace con una misión en la vida y con algo para lo que eres buena, ¿no? Entonces decidí que estudiar Derecho era para mí, porque te vas dando cuenta que los derechos a las comunidades indígenas son muy vulneradas. El empeño que puso para su educación es el mismo que ha puesto a lo largo de su actividad profesional para ofrecer apoyo y acompañamiento a la población indígena. Casa de las Mujeres Indígenas, en aquel momento lo fundamos 12 mujeres de distintos pueblos y obviamente de distintas lenguas indígenas en Nuevo León, porque ahí es donde migran la mayoría de las mujeres indígenas para laborar en trabajo del hogar. Al mismo tiempo, dejó huella en la Constitución misma. Y durante el trabajo que hicimos con las mujeres ahí en Nuevo León, promovimos la armonización legislativa de la Constitución del Estado de Nuevo León y luego una ley secundaria de derechos de pueblos indígenas. Esta ley no la promovieron los legisladores, sino la propia comunidad que nos organizamos entre organizaciones civiles y población indígena, ¿no? Para tener la armonización legislativa que ya está en el segundo constitucional, el federal. Con Casa de las Mujeres Indígenas en su historial, Lilia colaboró con la ONU y más tarde en el gobierno federal. Actualmente es la subdirectora de asesoría legal de la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes de la Ciudad de México. La insistencia y las ganas de querer estar defendiendo los derechos indígenas y el de las mujeres es por eso, para sentir un acompañamiento y que ellos lo puedan sentir en nosotras, que estamos ahora en la subdirección de asesoría. Las comunidades y las personas indígenas sientan desde ahora en la Secretaría de Pueblos ese apoyo, ¿no? Y ese acompañamiento que a lo mejor muchos de nosotros no tuvimos en su momento y que lo buscamos. Por su experiencia, la joven abogada Lilia Patricio Galván encontró la manera de atender la procuración de los derechos humanos de los pueblos originarios. En colectivo haces más que en lo individual, pero es donde más defensa necesitas. Desde lo individual es siempre la atención a las personas. Me gusta seguir dando esa atención a las personas. Y si en el momento no tenemos la respuesta, el seguir investigando y seguir buscando las vías para tener un buen puerto a los casos que nos llegan o que nos van notificando. Hablo mije, me considero mije, aún conservo la lengua y las costumbres que se hacen en mi pueblo.
¿Sabían ustedes que en la Ciudad de México hay un museo dedicado enteramente a la mujer? Les invito a conocerlo. En México existen 1.300 museos, pero solo hay uno dedicado a la mujer. Ubicado en el corazón de la Ciudad de México, en un edificio que perteneció a la antigua imprenta universitaria, este recinto cultural abrió sus puertas el 8 de marzo de 2011. Espacio presentado por la Federación Mexicana de Universitarios ante la ONU, que sirve como una ventana y guía para la cultura feminista y la importancia de la mujer en la sociedad. Yo creo que es un tema fundamental el que exista un Museo de la Mujer, porque es un lugar donde se da cuenta de lo difícil que ha sido para las mujeres cada uno de sus derechos. Es una revisión histórica desde el mundo de los pueblos originarios hasta la actualidad. El Museo de la Mujer tiene como objetivo principal hacer que la historia de las mujeres deje de ser una parte olvidada, haciendo visible su quehacer social y su contribución a la nación. A través de una amplia oferta cultural, este recinto museográfico se posiciona como uno de los espacios con mayor difusión sobre igualdad y equidad. Y eso es lo que queremos, deconstruir esta cultura patriarcal basada en la fuerza y transcurrir a una cultura inclusiva de respeto a la persona humana independientemente de su sexo, preferencia sexual o cualquier otra condición. Y esto nos lleva a vivir en paz. Entre sus actividades sobresalen las diversas exposiciones temporales, talleres, mesas de análisis y presentaciones cinematográficas, herramientas que tienen como propósito ser clave esencial de intercambio educativo y formación social. Además, cuenta con un centro de documentación que busca acercar a los visitantes la información pertinente y oportuna sobre la historia de la mujer y género. Todo el año damos cursos para perderle el miedo a la escritura, por ejemplo, y que las mujeres puedan expresarse y que esto sirva también como terapia para superar la violencia. O sea, hay una serie de cursos y talleres que se dan permanentemente, cineclub también, con debate, dado por una doctora en sociología del cine. El Museo de la Mujer es una institución museística dependiente de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con 8 salas de exhibición. Entre sus temas se encuentra equidad, mujeres insurgentes, libertad y educación, de maestras a revolucionarias, de la revolución feminista al tiempo presente, entre otros. Tenemos que dar contenido de respeto, enseñarles a los niños, a los jóvenes, a todas las personas que estudian en un aula universitaria también el respeto a la persona, el respeto por eso al ser humano como tal. A través de una exposición fotográfica, el equipo de béisbol Los Diablos Rojos de México hace una invitación para conocer parte de su historia en el marco de la inauguración de su nuevo estadio. La educación, el arte y la cultura son actividades que contribuyen de manera activa al tejido social. El béisbol es quizá uno de los deportes más familiares y ahora los Diablos Rojos del México buscan reforzar su vínculo con la capital del país a través de la mirada. Con el sistema de transporte colectivo Metro en la estación Pino Suárez tenemos ahí una exposición que se llama Mis Diablos, mi ciudad. Y aquí pues estamos con la novena de la ciudad. Yo creo que son 2 nombres que evocan especialmente lo que queremos hacer, ¿no? Que la gente en la Ciudad de México sepa que tiene un equipo, que es su equipo y que lo pueda arropar como merece. La muestra se presenta sobre la Avenida de los Leones hasta llegar a la explanada de la Juventud Heroica, donde se ubica el Monumento a los Niños Héroes. Es la primera exposición que se hace en Chapultepec deportiva.
Entonces invitamos a todas las personas a que la visiten. 60 imágenes seleccionadas de un total de 600,000 que dejan ver la tradición de este deporte a través de 3 generaciones de una sola familia de fotógrafos que han captado el recuerdo de verdaderos ídolos de los pingos. Es algo increíble, hay fotos de mi hijo, hay fotos de mi papá. Mi papá es el que me enseñó el arte de la fotografía y digo que haya fotos de nosotros 3 es algo maravilloso. Así, la cultura forma parte primordial de esta estrategia del México para acercarse al gusto de la afición mexicana. Ese es un tema que no solamente es de Diablos, es de nuestro presidente. A donde ustedes vayan, si van a la Academia de Oaxaca, si van a donde vayan, van a encontrar que la cultura siempre es parte de las obras y de las cosas que hace don Alfredo. No quiero adelantarme mucho, pero desde la reja del nuevo estadio, hay murales, hay muchísimas cosas extraordinarias que tienen que ver con la cultura y pues en este caso pues nosotros recibimos la instrucción y como les platicaba doy 2 muestras que tratan de acercar a la cultura y a la ciudad, a la gente, a lo que es Diablos. La muestra fotográfica estará abierta al público del 12 de marzo al 15 de junio de 2019 y forma parte de las actividades conmemorativas por la inauguración de la nueva Casa de los Diablos Rojos. Así llegamos al final de nuestro programa. Les invito a que sigan con la señal de televisión educativa y no se pierdan los programas de la Agencia Informativa de Educación de México de lunes a viernes Interfaz, la revista de información educativa de la mano de Ana Cristina Olvera y Omar Cepeda de 9 a 10:30 de la mañana. A las 9 de la noche sintonicen EduByte con mi compañero Enrique Lascano, quien nos va a traer como cada día lo más relevante de la agenda educativa. Recuerden que a la medianoche tienen una cita con nosotros en Extracto. También pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Soy Nancy Mendoza y en nombre de todo el equipo de Extracto, muchas gracias por su atención y que tengan un excelente fin de semana. Gobierno de México.